En el siguiente manual, nuestro objetivo es mostrar las diferentes maneras que se tienen para cubrir el riesgo de una empresa. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la empresa distribuidora de gas de Saltillo, Coahuila, la que tiene como compromiso brindar a sus clientes los mejores productos de la mejor calidad. En los contratos de derivados se pueden tomar dos posiciones. Puede ser la posición corta, que es adquirir el derecho de vender un bien, o posición larga, que es adquirir el derecho de comprar un bien. Existen diferentes tipos de contratos de derivados. Vamos a empezar por el de futuros. El contrato de futuros es donde dos partes se comprometen a comprar o vender un bien a cierta fecha determinada y a un cierto precio determinado el día de hoy. En este tipo de contratos se tienen los elementos que se tienen que incluir en el margen, que es el margen inicial, es el depósito inicial que se tiene que hacer para llevar a cabo este contrato, y un margen de mantenimiento, el cual es a lo más bajo que se puede llegar. En caso de que nuestra inversión sea menor, nuestra ganancia sea menor, se tiene que hacer un depósito adicional para llegar nuevamente al margen inicial y así poder seguir con el contrato. Sigue después el forward, que es un contrato que establece igual un compromiso entre dos partes, donde una se compromete a vender y la otra a comprar. El precio se establece el día que inicia el contrato, la cantidad también se establece ese mismo día. La ventaja de este contrato es que la cantidad de venta se puede definir a conveniencia de ambas partes, no es algo ya establecido. Las opciones son contratos que se obtienen pagando una prima. Esta prima es una prima constante, que se ejerza o no el contrato, es algo que se tiene que estar pagando. El plazo se establece desde el inicio. Es un contrato que duraría todo ese plazo hasta la fecha de vencimiento, y es a criterio de la persona si quiere ejercer el contrato o no, ya que muchas veces el precio del mercado es más alto, por lo que conviene ejercerlo, pero si el mercado se encuentra más bajo, solamente sería pagar la prima. En este tipo de contratos existen dos. El contrato el call, que sería la opción de compra, y el put, que es la opción de venta. También está el warrant, que es un contrato que le da el derecho al comprador, es derecho pero no obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en una fecha futura también ya determinada. Esta se determina al inicio del contrato. Y por último tenemos los CFDs, que son los contratos por diferencia, en donde se intercambia la diferencia que existe en el precio de un instrumento financiero en el momento que se inicia el contrato y al momento en que este termina. En cuanto a las operaciones a cubrir en este manual, vamos a utilizar la empresa base que ya habíamos comentado acerca de ellas, la distribuidora gasera. Es importante recomendar en el sentido en que no siempre nuestros commodities son cubribles, por ejemplo, con futuros. A veces solamente hay un commodity, por ejemplo, en este caso no hay de gas natural, pero sí hay de petróleo, entonces podemos ahí hacer los ajustes, o de algún otro commodity que sea similar al que nosotros queremos cubrir y adecuarlo por medio de las herramientas financieras para que se pueda crear un futuro de estos, o si no, crear forwards o opciones o usar otra manera de cobertura. En este caso vamos a presentar lo que son dos operaciones que son muy comunes, sobre todo en empresas de la vida cotidiana, que son, pues el primero, una venta a una fecha determinada. La venta que nosotros estamos presentando aquí es para un cliente en específico, es por 4.000 kilogramos de gas natural, lo cual es una venta completamente extemporánea, es una venta que regularmente la gasera no la realiza, sin embargo hay excepciones y se llegan a realizar. Está valuada alrededor de los 800,000 pesos al día de hoy. Vamos a considerar un poquito también de lo que se ocupa o qué commodities utilizamos para, hacer la venta y poder asegurarlo, ¿no? En la segunda operación que vamos a estar presentando,
va a ser lo que regularmente pasa en las empresas. Que regularmente obtienen es muchas ventas o muchas compras en muchas fechas determinadas. Porque ya sea porque compramos insumos, ya sea porque tenemos ventas específicas o ya clientes específicos. Entonces, bueno, esto probablemente lo vean mucho más familiar de lo que es la primer venta. Entonces vamos a intentar cubrir ambas partes de manera que, bueno, podamos ver cuál es la mejor opción. En este caso también presentamos y recopilamos un poquito de la información. Por ejemplo, el gas natural, pusimos 3 escenarios en los cuales si está a un precio bajo le calculamos alrededor de $2, $2.5. Si está en un precio promedio, estará alrededor de los $3.63, alrededor de eso. Y si ya está en un precio muy alto, sería los $4 a $5, ¿no? Eso es en cuanto a metros cúbicos de gas natural. Hablando acerca del petróleo, que también es otro de los insumos que se utiliza muchísimo para gas natural y que utiliza muchísimo esta empresa en específico, es el petróleo por barril. Igual pusimos un precio bajo, un precio promedio y un precio alto. En cuanto a un precio bajo, estaremos hablando de unos $36, un precio promedio alrededor de unos $48, $49, y un precio alto pues sí ya sería unos $52 a $54, más o menos. Esto es como para darnos un panorama en general de qué sucedería si realmente no logramos cubrir estos insumos, ¿no? Podrían llegar, por ejemplo, hablando del petróleo, de 36 a $55, ya es un periodo muy grande. Entonces, si preferimos cubrir un mismo precio para la empresa, bueno, al final ya tienes especulado, ya tienes cubierto qué es lo que vas a gastar o qué es lo que vas a recibir sobre esa misma venta. Entonces, bueno, estas son las dos opciones que les vamos a presentar y que vamos a ejemplificar un poquito más adelante en la parte de riesgo y de cobertura para saber cuál es la mejor opción en cuanto a estas dos opciones. Les recuerdo, si tienen algunas otras opciones, son otros insumos o pueden acercarse a alguna institución financiera, si no en el Mercantile Exchange también lo pueden checar. Si es mexicana, en MexDer también se puede checar. Si hay futuros o si se realizan forwards, están los reportes diarios donde también se puede ver y se pueden ver también las cotizaciones al día de hoy y para futuro para poderlas comprar. Y también están de futuros, de forwards, de opciones. Yo les recomiendo mucho esas páginas. De cualquier manera, en el manual van a encontrar en la parte de bibliografía las páginas esenciales donde, bueno, nosotros recaudamos toda la información, ya que si ustedes no tienen acceso a Bloomberg, también como nosotros, pues lo pueden checar ahí de ningún problema, ahí aparece. Entonces, para esto decidimos que los contratos más favorables y que nos evitarían riesgo sería para la primera operación de una fecha determinada, sería el forward, ya que en este nosotros podríamos tener un contrato en donde establecemos la cantidad que necesitamos para cierta fecha y un precio que sea conveniente para ambas partes, dado que el precio del gas está cambiando mucho, igualmente el del petróleo. Sí tiene un alto riesgo y para evitarlo creemos que es la más conveniente. Y con distintas fechas para ejercer, creemos que el contrato más conveniente sería el contrato de opciones, ya que, bueno, en este se crea el contrato por un cierto tiempo ya determinado. Y bueno, en caso de que en el mercado el precio del petróleo baje o suba, ya estamos cubiertos de ese riesgo y solo tendríamos que estar pagando la prima constantemente, pero sería una pérdida muchísimo menor a que si el precio aumenta de manera significante y no tenemos ese respaldo para cubrirnos de ese riesgo. Es importante recordar que nosotros buscamos cubrir el riesgo de que suba el precio de estos commodities, por lo tanto nuestra posición va a ser larga y nosotros no vamos a buscar intercambiar, o sea que al final del contrato nos den el bien, o sea no busquemos que nos den el petróleo ni que nos den el gas natural, sino que nos compensen el precio si es que subió, sobre todo si subió, pues si bajó no, ¿verdad? El contrato sería a un año y claro que tiene una repercusión en cuanto a lo contable. Este se tiene que registrar tanto en el estado de resultados
como en el balance general. Por otro lado, en la opción de más de una fecha, lo que nosotros recomendamos es opciones, ya que los contratos son más estandarizados y tenemos la opción de ejercer o no ejercer el contrato. Este sería el commodity en gas natural también y en petróleo, que son los principales componentes para el gas licuado de petróleo. Para los contratos que tienen más de una fecha determinada, pues se van a estar ejerciendo cada mes, porque cada mes se reabastece de materia prima la gasera. En cuanto al registro contable, les decía que se tiene que reconocer que se está protegiendo este bien, y sobre todo en cuanto a los activos, como un activo financiero que ya está pagado por anticipado para cubrir este bien. Y en el flujo de efectivo obviamente se va a reflejar que hubo un egreso, si es que tuvimos que nosotros pagar o poner por la diferencia en precios, y un ingreso si nos vimos favorecidos por esto. En cuanto a primas, pues también, o sea, si nos cobran un tipo de comisión en el banco, si tenemos que dejar algún, o sea, si en el contrato, sobre todo el forward, estipulamos que hay que dejar cierto monto para asegurar o que se haga más confiable esta transacción, pues en el flujo de efectivo, el día que se saca ese dinero, pues hay que anotarlo ahí. Y eso es todo en cuanto a la parte contable. Ya que tenemos lo anterior bien explicado, ahora pasamos al proceso de aplicación. En este caso vamos a usar el forward. Para esto tenemos distintas entidades financieras que son Banorte, Banregio y Santander, los cuales manejan swaps, forwards y opciones. En este caso vamos a usar lo de forwards. Cada uno, como viene explicado en el documento, viene con sus beneficios, que son servicio 24 horas, bajas comisiones, atención personalizada, y también viene su contacto. Para ese contrato forward se necesitan varias cosas para que esté acorde a la ley mexicana. Hay una comparecencia donde en el contrato debe estar especificada la razón social de la empresa, su giro, el domicilio, representantes, el nombre de los que maneja la empresa, así como el ID del contrato, que sirve para clasificarlo y para tenerlo en orden. Igualmente las condiciones financieras, donde se pone el tipo de operación, la moneda, el nocional, el precio, forward, el pactado, fecha de vencimiento, compensación, la moneda de compensación, el lugar de cumplimiento y bancos de referencia. Para lo de opciones, nosotros encontramos, aparte de esos bancos, pero nos gustó otra institución financiera de Estados Unidos, con sede en Nueva York, que se llama FC Stone, donde prácticamente es una entidad financiera con servicios financieros, en donde se pueden realizar distintas operaciones, pero principalmente ellos lo que hacen son derivados sobre los commodities. En este caso, en opciones de gas natural y petróleo, que es lo que nos interesa. La única desventaja que vemos es que el IRS de Estados Unidos cobraría un 4% más sobre el monto final de lo que estaríamos cubriéndonos. Igualmente copiamos en el contrato el número de teléfono que nos viene en la página, que en este caso es Angel C, que está en el área de petróleo, junto con su número de teléfono, y Debbie Curran, que está en el área de energía, igual como con su número. Copiamos el formato del contrato legal, donde nos viene prácticamente como de futuros, donde especifica de acuerdo a la SEC de Estados Unidos ver la razón social de la empresa, los dueños, si tiene escrituras de la empresa, si se maneja cuál es el nivel de ventas que ellos tienen, así como un contrato donde estén especificando que están usando este contrato para cubrirse en lugar de especular, y también firman un contrato donde dice que no están haciendo lavado de dinero ni nada ilegal. Bien, para terminar, nosotros concluimos que los precios de los bienes siempre están variando, por lo tanto el negocio debe dar mucha importancia para reducir al mínimo la incertidumbre del cambio del precio del bien en futuro. Esto nos lleva al tema de diferentes opciones que el mercado ofrece actualmente a los empresarios para hacer el uso de esas coberturas. En nuestro caso fue usar el método de forwards y el de opciones, ya que es preciso recordar que dependiendo de su necesidad se va a hacer el uso de distintos derivados.
El método puede variar y es importante que se reconozca el tipo de operación que se desea cubrir para poder obtener el método de cobertura más adecuado. Por eso es que nosotros ofrecemos una recomendación a la empresa gasera saltillense del contrato del forward que adapta las necesidades de la venta de una sola fecha, ya que es un contrato no estandarizado que permite a las partes establecer la cantidad de gas LP a tratar, así como el precio al que se llevará a cabo la transacción. En cuanto a la operación con varias fechas, se recomienda el contrato de opciones por ser un producto estandarizado y con alta demanda en el mercado secundario. Además, por la facilidad que brinda el poder renunciar al derecho de comprar el petróleo y el gas, si es que el precio de estos en el mercado es más conveniente que el del contrato. El manual fue realizado con la finalidad de que se comprendieran los diferentes métodos existentes y como una guía para su contratación, pero es importante recalcar que las legislaciones fiscales pueden llegar a cambiar por año. En este manual que realizamos, usamos la normativa y legislación del NIF del presente año, por lo que recomendamos, si a futuro desea cubrirse, corroborar las legislaciones en vigencia.